Cada día uso este método para mejorar mis conocimientos en diferentes idiomas. Me ayudó a aprender el portugués desde que ni siquiera podía entender las palabras de una telenovela hasta hablar con fluidez. Y luego me ayudó a ahorrar el tiempo al aprender varios otros idiomas. Pero antes de empezar te cuento algunas informaciones importantes para poder seguir este vídeo. Primero, para aprender idiomas usando vídeos de YouTube, se supone que ya sabes lo muy básico del idioma que quieres aprender. Si no, entonces apréndelo usando cursos, apps o manuales. Segundo, recomiendo usar vídeos con subtítulos. Si quieres, también puedes usar unas extensiones que te ayudan a traducir subtítulos ya existentes a un idioma que puedes entender. Hay un enlace que lo explica en la descripción de este vídeo. Si tienes un nivel de idioma más bajo, es un poco más difícil encontrar vídeos que te interesen mucho y a la vez los puedes entender. Pero con el tiempo vas a poder entender cada vez más y elegir temas más interesantes, así que con un poco de paciencia lo vas a conseguir. Y es mejor usar vídeos donde habla solo una persona a la vez y donde se habla claramente y sin dialectos. Y ahora, ¿cómo hacerlo? Paso 1. Elige un vídeo interesante. ¿Pero cómo vas a elegir un vídeo interesante si casi no entiendes nada de este idioma? Pues elige un tema que te guste y traduce el título de este tema usando Google Translate. Si no te gusta Google, también puedes usar DeepL, que es otro traductor bastante bueno que uso yo. Hay un enlace en la descripción. Y luego introduce este título traducido en el buscador del YouTube. Elige un vídeo interesante con subtítulos de 5 minutos o menos. Más corto el vídeo, mejor, porque es más fácil estudiarlo bien. Paso 2. Escucha el vídeo. Primero usa subtítulos, tanto en este idioma como en otro idioma que tú puedes entender. Los subtítulos te ayudan a entenderlo todo mucho mejor y te ahorran mucho tiempo, porque no vas a tener que ir buscando palabras nuevas que vas a oír en el vídeo. Escúchalo varias veces hasta entender muy bien todo lo que se está hablando. Paso 3. Escucha una frase del vídeo, haz pausa e intenta repetirla en voz alta. Aquí no es importante memorizar gran parte del vídeo, lo importante es aprender a pronunciar correctamente. Repite todas las frases del vídeo hasta terminarlo y luego repite todo el proceso una vez más. Pero no lo hagas todo en un mismo día porque nuestra memoria necesita tiempo para asimilar cosas. Puedes hacerlo poco a poco y terminarlo más o menos en una semana. Haciendo esto, empiezas a usar las palabras que oyes en el vídeo y la actividad de pronunciarlas te ayuda a memorizarlas mucho mejor. Paso 4. Vuelve a repetirlo todo en voz alta, pero ahora repite partes enteras del vídeo. Puedes empezar con trozos de 10 segundos. Aprende primeros 10 segundos del vídeo de memoria. El día siguiente, otros 10 segundos. No importa si ya te has olvidado de los primeros 10, sigue adelante, porque luego cuando termines todo el vídeo, vuelve a repetirlo. Por eso es importante elegir un vídeo corto, porque si no vas a necesitar muchísimo tiempo para terminarlo. Además, puedes repetir partes más grandes de 20 o 30 segundos. A mí esto me ayuda mucho. Ya sabes el significado, sabes cómo pronunciarlo y ahora es la hora de seguir adelante. Para esto necesitas más tiempo, yo lo hago durante semanas. Aprendo algunas partes de memoria y cuando termino el vídeo vuelvo a empezar. Cada día un poco, hasta poder repetir trozos de 30 o 40 segundos. Paso 5. Hablando en voz alta, explica todo el contenido del vídeo usando tus propias palabras, pero hablando en este mismo idioma. Ya sabes el vocabulario clave y seguramente lo vas a poder hacer con un poco de práctica. Esto no te va a resultar muy difícil porque antes intentaste memorizar partes del vídeo. Y cuando puedas hacerlo, cuando puedas explicar en otro idioma todo de lo que trata este vídeo, significa que ya has avanzado mucho. Porque puedes hablar durante algunos minutos en otro idioma de un tema que te guste. Imagina esto. Para mí esto es ya una señal de que tienes un nivel avanzado. Pero, ¿qué hacer después de terminarlo? Cuando termines todos estos pasos, puedes repetir todo el proceso usando otros vídeos aún más interesantes. Ya has avanzado mucho y va a ser fácil encontrar algo interesante y lo que puedes entender. Y si quieres, puedes dejar de usar subtítulos. Si no los puedes encontrar, no pasa nada. Pero siempre es mejor tener la posibilidad de usarlos porque esto ahorra mucho tiempo. También puedes hacerte adicto de algunos canales en YouTube en un idioma que quieres aprender. Así mejora tu capacidad auditiva. Pero hazlo solo si crees que necesitas mejorarlo. Si no, vas a estar perdiendo tiempo en algo que no te proporcione mucho valor. Y finalmente, puedes crear tu propio contenido en YouTube en otro idioma. La presión de que otras personas te van a oír hablando va a ayudarte a prepararte aún mejor y así tus conocimientos de este idioma se van a fortalecer aún más. Y a fin de cuentas, quiero decir que no tienes que hacerlo todo exactamente así. Este método funciona bien para mí, pero igual para ti no es lo mejor. Y esto es completamente normal, usa solo partes que te gustan. Espero que te haya dado algunas ideas para aprender idiomas en el futuro. ¿Qué opinas de este método? ¿Ya lo has intentado alguna vez? Coméntalo más abajo.